Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Estamos ya en esta segunda fase con entrevistas y temas de coyuntura. Vamos a hablar este día acerca de que el Ministerio Público ha solicitado el retiro de antejuicio en contra del exesposo de la exfiscal Telma Aldana, el magistrado Joaquín Romeo López. Vamos a tratar de investigar, bueno, no investigar, vamos a tratar de abordar este tema para conocer por qué la Fiscalía ha solicitado este antejuicio. Vamos a saludar a Cristian Castillo también, que como cada jueves nos acompaña acá en el estudio. ¿Qué tal, Cristian? Don Mario, buenas noches. Un jueves lluvioso, bueno, intermitente, unas lluvias curiosas, sol, lluvia, pero ya estamos casi entrando a la segunda, ya estamos en la segunda quincena del mes de julio, Mario. Por supuesto, y es que, bueno, hay que decirlo también, la canícula se esperaba que ingresara, así dijo Lindsey Bume, entre el 15 y el 18 de este mes, así que pues tal vez lo de hoy fue el último coletazo de esta primera etapa del invierno. Pero las lluvias de octubre y noviembre son las que siempre usted lo refiere en esta mesa, sí, son las más complicadas de manejar. Sí, finales de septiembre, principios de octubre es lo terrible, ¿no? Esperemos que no ocurra nada, ¿no? Y con las primeras lluvias, Mario, ya hubo impactos, o sea que estamos con los impactos sociales como que si estuviéramos terminando el invierno y estábamos en las primeras, las primeras lluvias. Bueno, ya cumple un mes el agujero en Villanueva, en el kilómetro 15. Además, que fue de los primeros impactos fuertes de estas lluvias del 2022. Así es, esperamos que no ocurra nada más con este invierno. Bueno, vamos a platicar esta noche con nuestros invitados. Tenemos en la primera parte al invitado, el licenciado Juan José Mendizábal, jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público. Más adelante vamos a hablar con Karen Fischer, abogada y notaria, y Juan Ramón Lau, abogado y notario, para hablar de este tema. Le damos la bienvenida al fiscal de Asuntos Internos del MP, Juan José Mendizábal. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, mucho gusto, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenido, señor fiscal. Podríamos iniciar refiriendo los antecedentes de por qué se solicita el retiro del antejuicio del magistrado. ¿Cuáles son los hallazgos iniciales al respecto? Sabemos que cuando se goza de derecho a antejuicio, por lo regular, hay hallazgos inevitables que paran vinculando a personas que gozan de este derecho. ¿Cómo está el caso específico de esta persona? Muchas gracias. Sí, pues en efecto, en la Fiscalía de Asuntos Internos se desarrolla una investigación de una denuncia que recientemente se ha recibido en esta Fiscalía y pues al hacer el análisis correspondiente se establece de los documentos adjuntos que es necesario solicitar autorizaciones judiciales y de esta manera poder avanzar y desarrollar la investigación que corresponde. Pero al advertir de los documentos que presenta esta denuncia anónima, entonces nos encontramos con este obstáculo al ejercicio de la persecución penal, que es el derecho de antejuicio del cual goza el abogado Joaquín Romeo López Gutiérrez. Y en esa línea de pensamientos, pues el Ministerio Público, respetuoso del derecho de defensa y el principio jurídico del debido proceso, para poder desarrollar la investigación que nos ocupa, pues nos vemos en la necesidad de plantear la solicitud de antejuicio, pues para precisamente poder cumplir con los fines del proceso y averiguar la verdad histórica de los hechos. Básicamente eso es, pues, porque es una denuncia presentada en contra de ex empleados del Ministerio Público y también ex empleados del organismo judicial, y por ello es que señor fiscal, para entender el caso, es una denuncia, no es un hallazgo inevitable. No, es una denuncia anónima que ingresa por medio de la Oficina de Atención Permanente con documentos adjuntos y la misma pues debe de investigarse y al momento de verificar los extremos que se plantean en la misma es necesario pues obtener autorizaciones judiciales y de esta cuenta se advierte que pudiéramos en algún momento encontrar cuentas vinculadas con algunas personas y por ello la necesidad de pedir esas diligencias de antejuicio. Ahora bien, fiscal, es decir, solo para tenerlo bien claro, por una denuncia, ¿ustedes están pidiendo levantar una inmunidad o a partir de una denuncia
ustedes ya iniciaron una pesquisa y la pesquisa los lleva a presentar el antejuicio. No, mire, la denuncia se presenta de forma anónima y advierte algunos extremos y posiblemente la comisión de hechos delictivos que pudieran encuadrarse en el delito de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y algunos otros ilícitos. Pero se menciona a algunas personas y entre estas personas pues también se presentan documentos adjuntos y de estos documentos, de la lectura o el análisis de estos documentos, se advierte que si se desarrolla la investigación sin solicitar las diligencias de antejuicio, entonces se podría infringir privilegios y por ello es la necesidad de solicitar pues las diligencias. Estos delitos, los presuntos delitos que se están refiriendo en la denuncia, conllevan la articulación de varias personas para poder concretarse. Es decir, hay denuncias que usted ha referido son ex trabajadores del MP y del organismo judicial. ¿Estamos ante una estructura? En las cuentas, fíjese que es muy prematuro para hablar de una estructura criminal, pero lo que les sé decir es que para verificar los extremos que presenta la denuncia es necesario contar con autorizaciones judiciales. Y pues en una de ellas nos vemos en la necesidad de pedir el antejuicio en contra del señor López Gutiérrez. Es por ello, pues, ¿verdad? Ahora bien, fiscal, es decir, digamos, con lo que la persona ha denunciado, ustedes, digamos, han hecho una mínima investigación o, digamos, en base a lo que la persona está denunciando, ustedes deducen que hay alguna comisión de delito. Fíjese que esta es una denuncia muy particular. En primer lugar, porque se tiene este factor que la denuncia es anónima. Entonces, hay un protocolo para desarrollar la investigación y parte de la investigación es citar a la persona denunciante y establecer modo, tiempo y lugar respecto de los hechos que se indica a la persona en la denuncia. Pero en este caso particular se trata de una denuncia anónima. Pero esta denuncia trae adjuntos algunos documentos y de esos documentos, del análisis de esos documentos, se puede establecer que existe la necesidad de obtener autorizaciones judiciales para establecer la existencia de las cuentas y luego también si existen los montos que ellos indican y entonces por ello es que tenemos la necesidad de levantar este obstáculo al ejercicio de la persecución penal en cumplimiento del principio jurídico del debido proceso. Es una investigación que está iniciando. Licenciado, estamos conscientes y hemos aprendido a lo largo de los últimos años que el dinero deja rastro y es un rastro que inclusive puede ser perseguido a nivel internacional. La Fiscalía que usted preside de Asuntos Internos refiere que hay evidencia de cuentas en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en paraísos fiscales. ¿Se puede conocer pormenores al respecto? Pues fíjese que precisamente por la ley de lavado de dinero no podemos establecer o no podemos publicar ese modo, tiempo y lugar en cuanto a la denuncia que se presenta. Pero sí nos vemos en la necesidad, pues, como le digo, de plantear estas diligencias para descubrir esa verdad histórica de los hechos, ¿verdad? Verificar los extremos de la denuncia. Es lo que le digo, nosotros por la misma calificación jurídica que pudiera darle un órgano jurisdiccional en su oportunidad, consideramos que puede haberse cometido ese delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Entonces la propia ley establece ciertos lineamientos o ciertas restricciones como para la publicidad de esos elementos de investigación y de esa plataforma fáctica. No sé si me explico. Los hechos precisamente denunciados. Ahora, fiscal, usted hace referencia a esta denuncia anónima. Esta denuncia llegó en un sobre, entró vía un correo, alguien se apersonó a la fiscalía. ¿Cómo interpretar esto de anónimo? Fíjese que regularmente la persona que denuncia se identifica al momento de plantear su denuncia. Esta es una denuncia escrita y la persona no se identifica y el procedimiento es el ordinario que se
se ingresa en la oficina de atención permanente, se le genera un número de denuncia y luego pues se procede a asignar por parte de la oficina de atención permanente a la fiscalía que compete. Aquí como se trata de ex empleados y funcionarios del Ministerio Público, entonces por ello la necesidad de asignarla a la Fiscalía de Asuntos Internos. Pero según los documentos adjuntos se relacionan otros actores y por ello es la necesidad de plantear el antejuicio que nos ocupa. Licenciado Mendizábal, solo para comprender a profundidad, si son ex empleados, ¿por qué lo lleva una fiscalía que debiera estar investigando a quienes están laborando actualmente en la institución? Porque precisamente ese es el mandato que designa a la Fiscalía de Asuntos Internos, la Comisión de Hechos Delictivos por parte de empleados y funcionarios del Ministerio Público con ocasión o en el ejercicio de su cargo. Y pues dado el análisis que se hace en la denuncia, tanto por parte de la Oficina de Atención Permanente de esta Fiscalía, es competencia de esta Fiscalía desarrollar la investigación, porque los delitos se pudieron haber cometido en el ejercicio del cargo. Ahora bien, fiscal, digamos, ¿qué procede ahora? ¿Cuál es el curso de esto? ¿Qué camino sigue? ¿Cuáles son los, digamos, los tiempos que estipula la ley? ¿Qué podemos esperar que venga? Pues fíjese que nosotros ya fuimos notificados que efectivamente el juez trasladó las diligencias a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia luego debe de nombrar juez pesquisidor. Él ya desarrolla las diligencias que corresponde de conformidad con la ley, emite su informe y ese es el trámite, ¿verdad? Y declaran con lugar o no la solicitud planteada por el ente fiscal. Ese es el caso particular, ¿verdad? Señor fiscal, este tipo de solicitudes han estado muy activas. En la presente semana hemos contado con hemos tenido en entrevistas acá en este espacio a su persona en varias ocasiones. Pareciera que hay una actividad bastante fuerte en cuanto a la investigación de funcionarios, tanto en el cargo como exfuncionarios dentro del Ministerio Público. ¿Esto es usual o hay alguna circunstancia que está generando esta cantidad de investigaciones y solicitudes de antejuicio por parte de su fiscalía? Fíjese que no, esto es un ejercicio pues casuístico, esto no le podría indicar yo que es una constante, sino depende del análisis de cada escenario criminal, cada denuncia, entonces trae aparejada el cumplir con diligencias diferentes y en estos casos particulares pues este ha sido pues el elemento, ¿verdad? Recurrente en estos días, así como usted lo menciona, ¿verdad? Así es como se ha desarrollado. Bueno, gracias, fiscal, por haber estado esta noche con nosotros. Muy amable, feliz noche. Mucho gusto, buenas noches. Adiós. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve, Cristians, y luego vamos a venir con otros invitados para seguir hablando de este tema. Ya venimos. Haz de los eventos especiales una experiencia única para disfrutar y vivir cada momento, logrando que todo lo bueno sea mejor. Un producto 100% guatemalteco. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. El hermano Pedro quiere 1 millón de amigos que dejen huella. Amigos que aseguren salud y hogar para miles de guatemaltecos pobres y enfermos que tocan a las puertas de las obras sociales del santo hermano Pedro. Deja huella comprando nuestros números de la rifa y entra al sorteo de una casa, un pick-up Hilux y 10 motonetas. Deja huella en los más necesitados de nuestro país.
está acá en a las 8:45, 10 de la noche en punto. Estamos completamente en vivo y en directo. Estamos abordando el tema de que el Ministerio Público ha solicitado el retiro de antejuicio en contra del ex esposo de la ex fiscal general Telma Aldana. Hablamos del magistrado Joaquín Romeo López. En el segmento anterior entrevistamos al fiscal de Asuntos Internos, el licenciado Juan José Mendizábal, quien pues nos dio detalles. El caso está bajo reserva, pero en resumen ha llegado una denuncia anónima, ha dicho él, al Ministerio Público, en donde se detallan ciertos temas de posible comisión de delito y por eso se está investigando. Vamos a platicar a esta hora de la noche con la abogada y notaria Karen Fisher, más adelante con el abogado Juan Ramón Lau para hablar de este tema. Buenas noches, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Iniciamos, licenciado Lau. Licenciada Fisher, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Muy buenas noches. Buenas noches. Licenciado Lau, para comenzar reflexionando en torno a cuáles debieran ser los tratamientos que se dan a este tipo de denuncias anónimas que tienen capacidad de dar detalles, montos, ubicaciones, huele a colaborador eficaz. ¿Cómo proceden estas denuncias anónimas? Si pudiera encender su micrófono, licenciado Lau, por favor. Licenciado Lau, ¿nos escucha? Licenciada Fisher, ¿nos escucha? Sí, los escucho perfectamente. La misma pregunta, licenciada. Suena interesante una denuncia anónima con tanto detalle, con tanta información. ¿Cómo se deben procesar este tipo de denuncias? Bueno, yo les voy a contar mi experiencia como jefa de sección de Fiscalía contra la Corrupción, que ocupé ese cargo y desafortunadamente tuve que renunciar precisamente porque me habían obligado a archivar una denuncia el fiscal general de ese momento. Pero no es tan inusual el recibir denuncias anónimas. Es más, posteriormente yo siendo ciudadana guatemalteca, en el buzón de mi casa me depositaron los famosos chinocheques, que fueron con los que yo como ciudadana interpuse mi denuncia, no anónima, pero sí, los cheques me llegaron de forma anónima al expresidente Alfonso Portillo. Y bueno, primero verifiqué en la banca, con los contactos que tenía, si los cheques eran verdaderos o no, y logré verificar que efectivamente eran cheques válidos, emitidos por el gobierno de Taiwán a nombre personal del expresidente Portillo. Entonces, estas situaciones no son anómalas. A veces se dan, yo nunca supe quién me entregó los cheques. Esto se hace por temor a represalias. Es alguien que por alguna u otra razón no estuvo de acuerdo con lo que le dio a sus manos o con el conocimiento de algún hecho delictivo que tuvo conocimiento, y por lo tanto, como les digo, hay diferentes razones por las que una persona puede interponer una denuncia anónima. Pero al final de cuentas la misión del Ministerio Público y su obligación, como lo estipula tanto la Constitución Política de la República como la Ley Orgánica del Ministerio Público, es un deber investigar toda denuncia, sea anónima, tenga nombre y apellido o no lo tenga. Ahora bien, el licenciado Juan Ramón Lau, ¿nos escucha? Sí, los escucho. Muy buenas noches. Perdonen, tenía problema con el audio. No sé si me escuchan. No se preocupe. Bueno, ya nos había comentado en el segmento anterior el fiscal Mendizábal respecto a esta denuncia y posibles comisión de delito. Estamos hablando, él hacía referencia a posible comisión de delitos entre estos
lavado de dinero. Digamos, ahora esta solicitud de antejuicio se eleva al Pleno de la Corte Suprema de Justicia y es la Corte la que decide si le da vía o no. Así es, ¿verdad? Bueno, de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia en materia de antejuicio, pues le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 14, inciso F, en contra de magistrados de las salas de Corte de Apelaciones. En este caso es la Cámara de Amparos y Antejuicios el que pues tiene que hacer el análisis correspondiente y considerar si existe la posibilidad y si llena los requisitos para poder iniciar con el trámite correspondiente y nombrar a un juez pesquisidor, que en este caso pues que le correspondería ya sea a un magistrado de Corte Suprema de Justicia, como la misma ley lo dice, pero pues en la costumbre y en lo que se ha hecho, y hay jurisprudencia en eso, han sido magistrados de las salas de Corte de Apelaciones los que inician con la pesquisa en este caso. Realmente es de admirar y de aplaudir al Ministerio Público, y le digo por qué. Porque ellos no han iniciado ninguna investigación previa. Quiero aclarar que a mi criterio muy personal, el trámite del antejuicio es un trámite eminentemente administrativo, no es un trámite penal, hasta que no se agote todo el procedimiento y que el juez pesquisidor que sea nombrado analice los documentos que en el momento procesal oportuno el Ministerio Público, por tener la competencia constitucional de la persecución penal, haga el análisis. También tiene la obligación de escuchar a las personas, en este caso si existiera alguna persona que estuviera vinculada a este caso. En este caso pues ya se sabe que es un señor magistrado de una sala de Corte de Apelaciones, y algunos otros medios de convicción que considere el juez. Ojo con esto, los pesquisidores no pueden venir a tipificar delitos, no pueden venir a hacer, a calificar prueba, sino que única y exclusivamente hacer un breve análisis y un dictamen que será remitido nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, en donde manifestará que si posiblemente puedan existir, sí o no, indicios para poder iniciar una causa penal en contra de la persona que se le ha solicitado el antejuicio. Y al final ya es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la que decidirá si decide o no nombrar ya a un juez penal para que se inicie el trámite respectivo. Licenciada Fischer, usted refería a un evento de su propia experiencia. ¿Cómo recibe una instrucción del fiscal general para archivar una denuncia? Y con base en esa experiencia y su paso por el Ministerio Público, ¿hay ritmos que se manejan dentro de la institución? Aunque no conversamos con el señor fiscal específicamente cuándo ingresó esa denuncia, pero pareciera o da la impresión de que hay celeridad en el tratamiento de la denuncia y además en llegar inclusive a la solicitud, en este caso concreto, de solicitar el retiro del antejuicio de una persona que goza de este beneficio. Yo creo que aquí depende mucho de la credibilidad de quien está manejando la institución. En este caso, por ejemplo, en el particular, no es por jactarme, pero yo manejaba un promedio de 3,000 denuncias mensuales. O sea, depende de la persona que esté a cargo. Yo creo que la doctora Consuelo Porras, al estar firme en este asunto de combatir la corrupción interna, porque por eso hemos visto que se han removido a varios fiscales internamente, no es por un capricho o por un antojo, simplemente porque hay demasiadas denuncias en contra de estas personas que fueron protegidas por administraciones anteriores, y en el presente caso es que así debería de actuar el Ministerio Público en todos los casos, con la celeridad que todos los guatemaltecos esperamos. Y en este caso no es que se esté pues actuando de una manera normal, sino es deber del Ministerio Público pues atender toda denuncia que se le presenta, y son casos
bastante delicado, sobre todo cuando está involucrado una ex fiscal general y su cónyuge, su esposo, que es el directamente sindicado, que goza de derecho de antejuicio. Por lo tanto, como bien decía el licenciado Lau, es respetable y admirar que el Ministerio Público está siguiendo los pasos correctos en el sentido de no investigar previamente, a pesar que tienen prueba documental. ¿Por qué? Porque están pidiendo ellos que se les retire el derecho de antejuicio al magistrado y sindicado de la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, porque existen suficientes indicios de la presunción de la comisión de estos hechos delictivos. Si el Ministerio Público ve que es una denuncia espuria, pues simplemente pues la archiva internamente en el Ministerio Público, ni siquiera pues le dan trámite interno porque ven que pues es una manipulación por parte de la persona que presentó esta denuncia, pero cuando ven que hay documentos contundentes, obviamente como ustedes dijeron en un inicio, en un delito como en el de lavado de dinero, hay que seguirle la secuencia al dinero y es pues es un trabajo interesante el averiguar el origen, o sea, el origen de los fondos, porque realmente no son 5 centavos de los que estamos hablando, que están depositados tanto en cuentas de Nueva York como en las Islas Caimán. Ahora bien, licenciado Juan Ramón, digamos, ¿cómo concluye la fiscalía? O sea, ¿cómo se puede concluir de que hay suficientes indicios si, digamos, no se ha iniciado una pesquisa como tal? O sea, ¿de dónde sale que hay suficientes indicios? En primer lugar, repito, el Ministerio Público tiene la competencia de la persecución penal y de cualquier hecho delictivo tienen la obligación de iniciar los procedimientos preestablecidos en las normas y en la Constitución. En ese sentido, pues al considerar ellos que deben de llegar al hecho histórico del cual fue denunciado y que en este caso pues una de las personas que pues estarían vinculadas posiblemente en estos hechos goza de esa inmunidad constitucional irrenunciable, que es un derecho del cargo, pues iniciar los procedimientos que establecen para poder llegar a ver si existe o no cierta responsabilidad y si existen los elementos objetivos para poder iniciar efectivamente una persecución penal. Repito, el trámite del antejuicio no es un trámite penal, es un trámite administrativo y por esa razón no puede el Ministerio Público hacer investigaciones profundas porque, por ejemplo, no pueden venir a solicitar informaciones al sistema bancario si no es por orden de juez competente, en el caso de la persona que goza de antejuicio. Y por eso yo aplaudo la forma de trabajar del Ministerio Público actualmente, porque antes se daba, inclusive en grandes shows mediáticos, cuando se presentaba un antejuicio en contra de un funcionario público. Y la respuesta era, en esa época del Ministerio Público, que habían escuchas inevitables, que habían hecho ya investigación, cosa de que por esas mismas razones y por no velar por un debido proceso, pues muchos procesos hemos estado viendo que lamentablemente se han caído, porque las garantías del debido proceso no son solo para las personas que son sindicadas, es una garantía del Estado para que a futuro, por no haber violentado esas garantías procesales, no los pícaros delincuentes se salgan con la suya. Entonces es importante tomar en cuenta que de lo que se desprenda de la pesquisa que haga el juez, valga la redundancia, juez pesquisidor, pues se desprenderá si hay o no elementos para un inicio de un proceso penal y tiene que agotarse pues toda la investigación que así considere pertinente el pesquisidor y luego remitirlo a la Corte Suprema de Justicia, quien es la que decide si se retira o no la inmunidad. El informe del juez pesquisidor no es vinculante. El juez pesquisidor, como repito, no puede calificar prueba, no puede tipificarle el delito, únicamente tiene que pasar la información y poder decir únicamente que hay
causales de poder investigar porque sí hubieron indicios de un posible hecho delictivo. El licenciado Lau, usted viene del sistema judicial, fue operador de justicia. ¿Cómo evalúa? Porque estamos ante una Corte Suprema y ante un magistrado de sala, ambos en un periodo alargado ya, casi por 3 años. ¿Cuál es su lectura al respecto y cómo operar en estas circunstancias? Bueno, en primer lugar, sin defensa oficiosa, quiero recordarles que la Corte Suprema de Justicia sigue en el cargo, es por las situaciones que se dieron y que no han sido electos los magistrados que deberían de haber sido electos ya. Fue una situación de amparos, incluso en esa época su servidor era legislador y tenía la obligación de haber electo magistrados de Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hubieron actores diversos, entre ellos de sociedad civil, que entorpecieron ese proceso y que nos ha llevado hasta el día de hoy con esto. Yo lo que creo es que la Corte Suprema de Justicia tiene las facultades legales para desarrollar su trabajo. Ya hay sentencias y hay consultas ante la Corte de Constitucionalidad y que deben de trabajar apegado a derecho, con todos los procedimientos preestablecidos y con objetividad. Esa es mi lectura, así lo deben de hacer y eso tiene que ser una muestra al pueblo de Guatemala de que efectivamente están haciendo su labor y su trabajo, que constitucionalmente aún lo tienen, porque aparte de todo, los análisis que se han hecho y de las consultas que se realizaron a la Corte de Constitucionalidad, la ley de la carrera judicial obliga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a permanecer en el cargo mientras no existan personas que los puedan sustituir. Ahora bien, licenciada Fischer, ¿cómo se determina o cómo se puede determinar, digamos, la comisión del delito de lavado de dinero? ¿Cuál, en su experiencia, puede ser una primera alerta o un indicio fuerte de que alguien incurrió en este delito? Bueno, existe de diferentes formas de cómo detectarlo. Normalmente para lavar dinero la gente adquiere bienes, porque de lo que se trata es de deshacerse del dinero mal habido. En este caso hay una presunción que no es dinero lícito, porque es obvio que las personas que están siendo sindicadas, pues obviamente no vengaban salarios que alcanzaran a tener unas cuentas de 4 millones y pico de quetzales. Eso ya nos da un indicio, por eso les digo que uno cuando está en el Ministerio Público, uno analiza los medios que le presentan. En este caso no sé qué tipo de documentación, como el caso está en reserva, como bien lo dijo el licenciado Mendizábal, pues no sabemos qué tipo de documentación aportó esta persona anónima, pero pueden ser desde cheques, pueden ser estados de cuenta, no sabemos qué es lo que hay, pero se habla también de una offshore. Como les digo, aquí solo sabemos que hay cuentas aperturadas en 2 lugares, tanto en Estados Unidos como en las Islas Caimán, y ahí es donde uno empieza el análisis, o sea, con la cuenta bancaria o con, hay casos, bueno, sobre todo en el narcotráfico, o sea, que se adquieren bienes inmuebles o semovientes, vacas, este tipo de cuestiones para limpiar el dinero, porque lo que se trata es de darle un curso limpio al dinero, legal al dinero. Licenciado Lau, el otro delito que presuntamente se pretende sindicar es el de enriquecimiento ilícito. ¿Cuáles son los supuestos que deben presentarse para poder tipificar o para poder referir que se ha cometido este ilícito? El no poder en determinado momento probar la lícita procedencia de los recursos económicos o de cualquier pasivo o activo, repito, no poder probar ese hecho y que haya la posibilidad de que no esté al margen de lo que realmente se puede obtener con un trabajo digno.
que por eso mismo se inicia esa clase de pesquisas, pero en realidad esas son cosas que sucesoriamente tienen que ser recurridas después, como repito, del análisis del retiro del antejuicio y de la investigación. El Ministerio Público tiene la obligación de la averiguación de la verdad, y para esto pues están los jueces penales para de valorar en determinado momento, ya cuando existe una causa penal abierta, que en este caso no la existe, para poder hacer esa clase de responsabilidad. Pero mi respuesta directa es, se da ese presupuesto jurídico cuando alguien se le detecta que tiene más de lo que pudo haber obtenido de una forma lícita, y que esa procedencia pudo haber sido obtenida, esa procedencia monetaria o de cualquier otra índole, sea de procedencia ilícita. En ese sentido, la carga de la prueba, siempre lo he dicho, la tiene el Ministerio Público. Lamentablemente en esta ley la carga de la prueba también está revertida. Nunca he estado de acuerdo en eso, pero no soy yo, la ley así está escrita, y el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y si existen indicios, hacer la investigación correspondiente cuando ya le retiran la inmunidad al señor magistrado y determinar los hechos históricos de la denuncia presentada. Los delitos, licenciada Fischer, los delitos de lavado de dinero, ¿qué penas cuentan en Guatemala? Y si nos puede explicar al respecto. Bueno, las penas exactamente no las tengo en mente, pero es un delito que está condenado internacionalmente, no solo nacionalmente, porque usualmente lo que hacen exfuncionarios públicos o funcionarios públicos es lavar dinero en otros países, sobre todo en paraísos fiscales, porque obviamente son menos detectables, las famosas offshores, que son también menos detectables para el sistema bancario y para el sistema legal en el país determinado. En este caso particular, gracias a Dios, pues contamos con una muy buena relación con los Estados Unidos de América, y ellos, en la experiencia particular que yo tengo, ellos colaboran de fondo con este tipo de delitos porque no les interesa que en Estados Unidos se lave dinero de corrupción o de sobornos o dinero mal habido de narcotráfico, etcétera, o de crimen organizado, porque también a veces se entremezclan todo esto que dije anteriormente con el crimen organizado. Licenciado Lau, en este caso en particular, cuando es un funcionario que está ejerciendo la función pública y hay la presunción de que su estilo de vida no se comparte, no es comparable con sus ingresos, ¿puede trasladarse hacia esta persona la carga de la prueba mediante un proceso de extinción de dominio, teniendo en cuenta que son procesos independientes, el de extinción de dominio con la posible causa judicial? Si puede, su micrófono. Sí, ¿me escucha? Está, sí, perfecto, okay. Gracias. Así lo establece la ley. Es lamentable porque en lo personal, yo sí nunca he estado de acuerdo en que se lleven dos procesos paralelos, porque nadie puede ser juzgado por dos veces por una misma razón. La extinción de dominio, la razón de ser es el dejar prácticamente sin los recursos que pudieron ser mal habidos por el que haya cometido el delito para pues no utilizarlos, ¿verdad? Inclusive hasta su propia defensa. Pero efectivamente la carga de la prueba, a mi bien saber y entender, y a lo que dice la Constitución, la tiene con exclusividad el Ministerio Público, pero esta ley que fue aprobada, si yo no estoy mal, en el 2011, pues revierte la carga, y la carga se la deja al sindicado en este caso. Ahora bien, licenciada Fischer, estamos entrando ya a la fase final de este segmento. Digamos, ¿puede haber alguna tentación de funcionarios en incurrir en este delito? Digamos,
¿Cree usted que hay suficiente legislación guatemalteca, hay suficientes armas por parte de la Fiscalía para poder evitar que funcionarios incurran en este tipo de delitos, o tendríamos que ir más allá? No, yo creo que sí tenemos suficientes instrumentos legales. Recordemos que también tenemos convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por Guatemala, que esto nos ayuda con varios países, es cierto, no tenemos con todos, pero sí, si ustedes observan algunas personas que han evadido el tema de la justicia, pues muchas veces buscan, por ejemplo, países, perdón, donde no hayan tratados de extradición mutuo. Hay varios casos, como el caso Sinibaldi en Italia, por ejemplo. Muchos buscan Belice, algunos Panamá. O sea, hay maneras en que las personas que incurren en este tipo de delitos pues buscan lugares donde no deberían refugiarse. Sí es interesante que personas que han sido sindicadas por la Comisión de Hechos Delictivos, por ejemplo, estén, bueno, prófugos de la justicia en Estados Unidos, porque ahí sí tenemos tratados bilaterales de extradición y bueno, pues francamente no es como un lugar idóneo donde estas personas se puedan sentir muy tranquilas, porque tarde o temprano se van a demostrar los hechos delictivos que se sindican. En este caso no podemos apresurarnos porque simplemente es una denuncia, tenemos indicios de comisión de hechos delictivos, pero yo sí creo que para que el Ministerio Público esté solicitando el retiro del antejuicio al magistrado, pues tienen que tener alguna presunción bastante fundamentada para hacerlo, porque como les digo, no, pues desde mi punto de vista yo siempre traté de indagar un poco más en cuanto a la prueba documental que me presentaban, pero sí creo que si el Ministerio Público está procediendo de esta forma es porque definitivamente los indicios están fundamentados y no pueden, como ya discutimos con el licenciado Juan Ramón, el Ministerio Público no puede ir más allá de lo que puede estar haciendo ahorita, más que analizar lo que les dieron, pero no pueden estar pidiendo información a los bancos y más allá de la documentación que les dieron, porque estarían violando la ley, porque ellos no pueden hacerlo. Ellos, cuando hay un funcionario que goza de un derecho ante el juicio. Licenciado Lau, teniendo en cuenta que el Ministerio Público es el único constitucionalmente habilitado para la persecución penal, pero dentro del organismo judicial, ¿hay alguna instancia que evalúe estos comportamientos anómalos que pudieran estar teniendo operadores de justicia y que no se correspondan en el estilo de vida con los ingresos que perciben en la jurisdicción, en el ejercicio de la jurisdicción? El Consejo de la Carrera Judicial, en donde también se pueden plantear las denuncias, y si en el caso concreto se lograra comprobar o por lo menos existir indicios de hechos delictivos, pues lo han hecho y han certificado lo conducente al Ministerio Público, como repito, porque es el ente encargado y es el que tiene el monopolio de la persecución penal. Entonces, el Consejo de la Carrera Judicial, si así también ahí se pudieran poner las denuncias y pues de conformidad con el artículo 28 de la Constitución, es un derecho de petición el que cualquiera, es más, cualquiera tiene la obligación civil y moral de denunciar hechos delictivos.
Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado esta noche con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Adiós. Buenas noches. Bueno, Cristian, ahora esperar entonces qué ocurre con este expediente. Se tiene que elevar a la Corte Suprema de Justicia y veremos qué decide el Pleno, si darle pues vía libre a esto o si lo desecha. Llama la atención cuando una persona, en este caso un funcionario público, recurre a cuentas en el exterior y empieza con offshores. Recuerdo el tema de los papeles de Panamá y un ex canciller guatemalteco justificando que pues no confiaba en el sistema financiero guatemalteco y por eso utilizaba cuentas en el exterior para su universidad y sus colegios. Pero levanta suspicacias recurrir a estos mecanismos. Así es. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan un reparador descanso.